cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Mis hermanos, Dios les bendiga, qué bueno verles de nuevo el día domingo, el día del Señor. A todos nuestros hermanos allá en los hogares, un fuerte abrazo de parte nuestra, de parte mía también. Que Dios me los siga bendiciendo y prosperando, que me los guarde ahí donde están. Juntos y unánimes vamos a cantarle al Señor. Y vamos a iniciar todo con una oración. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos tu nombre, exaltamos, Señor, en este lugar tu santo y precioso nombre. Queremos que tú estés con nosotros, Señor, que tú nos des tu paz, de tu amor, tu misericordia, que te cantemos con nuestro corazón y que juntos y unánimes podamos declarar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Jesús. Amén. Juntos digámosle. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Gloria mía,
cuentan tu gloria. Tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria. Dile, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Significa Dios del universo, Señor de la creación. Él es el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres Dios del universo, Señor de la creación. Fuerte aplauso a Jesús ahí desde tu hogar. Apláudele al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, amén. Salmo número 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona.
Vamos a orar. Acompáñeme ahí donde quiera que usted se encuentre en estos momentos. Cierre sus ojos para que nada lo distraiga. Incline su rostro como una reverencia de respeto a Dios. Y entonces podremos decirle: amado Padre, aquí estamos reunidos de nuevo con gozo en nuestros corazones, porque te hemos alabado y hemos adorado a través de estos cantos. Es nuestro mayor deseo, Señor, adorarte, servirte, porque nos encantaría, Señor, que un día podamos obtener uno de esos deseos humanos, pero que solo tú nos puedes dar: el hacernos semejantes a Jesucristo y servirte profundamente donde quiera que vayamos y de todo corazón. Hoy, como primer día de la semana, Señor, honramos, alegramos nuestras vidas sabiendo que un día como hoy Jesús venció la muerte, y como Él mismo expresó: yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y dio la vida por cada uno de nosotros que, siendo pecadores, hemos venido al arrepentimiento y a buscar de la presencia del camino que Él nos muestra. Ha cambiado nuestra existencia y ha traído un gozo profundo al conocimiento de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que en este momento, Señor, tu presencia nos bendiga y nos hable a la mente y al corazón para poder acercarnos más a ti con conocimiento y reconocer, Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que fue enviado a este mundo terrenal con una gran misión: el de encontrar a todo aquel que anduviese perdido y que a través del arrepentimiento pidiese perdón y se convirtiera en una nueva creación. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas cada día y por lo mucho que harás. Así que nuestro corazón está dispuesto y nuestra mente preparada para continuar recibiendo de ti, Señor, todo aquello que ha sido dado para el conocimiento de la verdad. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu predicación. En el nombre de Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén. Hay que recordar que en aquel entonces el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y lo que existían eran los rollos, porque ni aún el Antiguo Testamento en conjunto estaba, sino que eran ciertos rollos escritos por los siervos de Dios y que estaban ahí en el templo. Y Jesús les hizo ver algo muy importante en aquel debate que tenían. Y en el capítulo 5 y en el verso 39, Jesús se expresa de la siguiente manera y le dice a aquellos que estaban escuchándole: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, esas escrituras, son las que dan testimonio de mí. Ese versículo, las palabras que el Señor habla ahí tan profundas, dice escudriñad. La palabra escudriñar
es buscar profundamente. Yo no sé si usted ha visto cuando ha ido al zoológico, por ejemplo, y están aquellos, los monitos, los monos, en familia, y se atienden tan amorosamente uno con otro, y cuando uno de ellos se rasca la cabeza, pues el otro se acerca y empieza a separarle el cabello del pelo, y va a separar y repentinamente encuentra lo que estaba más molestando, un piojo. Lo quita y sigue escudriñando y encuentra otro. Y eso es lo que Jesús le dice a los conocedores de todas las escrituras antiguas: escudriñen, busquen delicadamente ahí en las escrituras, porque en esos rollos, en esos libros, a ustedes les parece que en esos libros van a tener la vida eterna. Y en esos libros, en esos rollos, en esos documentos, ellos dan testimonio de mí. Ahora voy a invitarlos a que busquemos en esos rollos del Antiguo Testamento lo que Jesús le sugiere a los que supuestamente eran muy conocedores de la voluntad y de la palabra de Dios. Y vamos a ir en nuestras Biblias hacia el Antiguo Testamento y en el libro de Isaías, porque Dios es un Dios de promesas, y ese es el tema de lo que quiero tratar hoy. Jehová es el Dios de las promesas. La Biblia está llena de promesas del Señor, y todas se han ido cumpliendo, no solo en la historia, sino en la vida de cada creyente, cuando actuamos por fe y con fidelidad a Dios. Entonces, el tema de hoy es ese: Jehová, el Dios de las promesas. Entre las promesas que Dios está, es lo que decía Jesucristo, que esas palabras que están escritas en esos libros o rollos tan antiguos, hechos de papel pergamino, están las promesas de Dios, y entre esas promesas se anuncia la venida del Hijo de Dios, conocido entonces en aquella época como el Mesías. Y la palabra Mesías, ya sabemos qué significa: ungido. Ungido de la forma más grande que Dios puede hacer con alguien, dándole la capacidad de hablar, de enseñar, de sanar, de resucitar incluso muertos, porque el ungido era aquel que estaba lleno del poder mismo de Dios. Y en el capítulo 7 de Isaías, en aquella época discutían mucho entre los mismos israelitas. Querían tener el poder unos, mandar otros. Unos querían obedecer, otros continuaban con las reglas de las leyes, otros se oponían a ellas. Y Dios habla a través de Isaías con aquel plan que tenía Dios hacia el futuro. Y en el capítulo 7 y el versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ese nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Aquí hay una gran promesa del Señor,
usando al profeta Isaías para calmar las inquietudes del pueblo de Israel y aclararles que vendría alguien que tendría todo el poder, el Mesías, el ungido de Dios. Y está diciendo a Isaías que por lo tanto que dejaran de discutir, porque el Señor mismo les daría una señal. Y eso sería que una mujer que nunca había tenido niños tuviera un bebé, y no por el deseo humano, sino por la solicitud y bendición de la decisión que Dios había tomado para enviar a su representante a este lugar terrenal. Y que ese hijo que ella tendría un nombre muy especial. Al nombre de él se le llamaría Dios con nosotros. Él se llamó Jesús, pero a ese nombre iba a ser un nombre tan grande y tan respetado que llevaría el sobrenombre de Emmanuel en el nombre que le iban a poner. Y unas páginas más adelante, ahí mismo en Isaías, dentro de la promesa que el Señor está explicando, capítulo 9, versículo 2, Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Era una serie de discusiones por obtener el poder del pueblo. Nunca se ponían de acuerdo, siempre subía alguien que hacía la voluntad de Dios y luego heredaba al hijo, y cuando el hijo llegaba al poder hacía todo lo contrario de su papá y hacía todo lo que estaba en contra de Dios, y era una lucha interminable entre el bien y el mal. Y entonces Dios habla a través de Isaías y le dice que el pueblo que andaba en tinieblas, muchos de nosotros anduvimos mucho tiempo en tinieblas, muchos años, con falta del conocimiento real de la voluntad de Dios, de que quién era Dios. Habíamos oído hablar de Él, pero no teníamos la suficiente información como la que hoy podemos tener gracias a este libro espléndido, que podemos disfrutarlo todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. No solo el día domingo, todos los días. Porque es un deleite instruirse de las cosas de Dios y quitar las tinieblas y poder ver esa gran luz de la que Dios está hablando ahí. Luego dice que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando vino Isaías y empezó a hablarles del Hijo de Dios y de su venida, empezó a haber otro ámbito en la mente de aquellos, aunque para entonces faltaban como 600 años para que eso sucediera. Nosotros los seres humanos tenemos un almanaque con 30 días, otro mes de 29, de 365 días al año, y siempre andamos sumando los años, los meses, las horas. Pero donde habita Dios no hay almanaque ni reloj, porque Él vive en la eternidad. Y entonces tenía un plan. No dijo en qué fecha ni en qué año, pero la promesa que Él dio se cumpliría como todas las promesas que Dios hace para aquellos que creen en Él y aún para los que no creen. Y demos un brinquito ahí mismo, y en el versículo 6, mire usted esta gran promesa también. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. No solo le llamaríamos Emmanuel, sino todos aquellos más que estamos viendo en esto. Nos quedaríamos admirados de las cosas que el Hijo de Dios haría cuando viniera a este mundo terrenal. Así que habla de que nacerá de una virgen y luego está hablando de que traerá luz a las tinieblas en que se ha vivido tanto tiempo, y luego dice que va a ser un niño y que será nacido y nos es dado y será el principado sobre su hombro, será el príncipe, la autoridad, y sobre sus hombros vendrá todo el poder que Dios le puede dar a alguien, y ese alguien llegó a llamarse Jesús, y que ningún otro ha podido llegar a tener tal bendición como la que Dios le dio. Y no solo dijo que iba a venir Jesús a través de Isaías, que iba a nacer de una virgen, sino que a través de otro gran profeta también dijo el lugar donde iba a nacer. Así que yo quiero que vaya ahí mismo en el Antiguo Testamento y usted busque el libro de Miqueas. Es un libro pequeño, está entre los profetas que escribieron menos cantidad de hojas. Y búsquelo detenidamente. Después de Ezequiel, está ahí donde está Joel, después de Daniel, y si antes de Ageo, antes de Zacarías, antes de que termine el Antiguo Testamento. Es un libro que muy pocas veces leemos, pero como todos los libros que están en la Biblia, traen una grande y profunda bendición. Miqueas capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 2. Le voy a dar tiempo a que lo encuentre. Bueno, está como 6 libros antes de terminar el Antiguo Testamento. ¿Ya lo halló? Entonces leamos juntos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice el profeta: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga, esto está interesante. Vamos a volverlo a leer y a ver cómo así. Dice: pero tú, Belén. Se recuerda que otra persona importante nació en Belén, y Belén era un pueblo pequeño. La palabra Belén significa casa de pan. Yo no sé si en esa época había muchas panaderías, a lo mejor solo había una, pero eso es lo que significa Belén, casa de pan. Y dice el profeta que en ese lugar tan pequeño, al sur, en Judá, donde, pues, ¿quién iba a nacer ahí? Pues nada menos que David, el que llegó a ser rey de Israel, que no ha habido otro rey como él, que gobernara con el corazón de Dios. Y la palabra Efrata, que dice ahí, significa pequeña. Entonces, pero tú, Belén Efrata, y luego dice en español, pequeña para estar entre las familias de Judá. Era un pueblo muy insignificante. A veces yo le pregunto a una persona: ¿y usted de dónde es? Pues soy de tal país y de tal lugar y de tal región. Y nació en la capital del estado. Pues no, nací ahí en un pueblito. Hay quienes me dicen: no, pues ahí es un rancho. No, pero no hay que menospreciarlo. Porque si usted es un hijo o una hija de Dios, ese pueblo ya vale mucho. No es el pueblo el que nos va a hacer grande a nosotros.
Pero nosotros, con la bendición de Dios, podemos hacer muy grande al pueblo donde nacimos. Entonces dice ahí, pequeña para estar entre las familias de Judá. Se imagina, ahí nació el rey David y ahí nace el Salvador del mundo. Es un pueblo tan insignificante, porque Dios quiere que aprendamos también nosotros a ser humildes en muchos sentidos de la palabra. Y dice, de ahí me saldrá el que será Señor. Y usted sabe que la palabra Señor significa autoridad. De ahí me saldrá la autoridad en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, Jesús vendrá como un niño, pero Él en sí ya estaba desde antes del inicio del mundo, allá en el reino de Dios. Y tuvo que hacerlo un niño para que viniera y naciera en una familia, como nuestras Nochebuenas. La Nochebuena es una fiesta familiar. Nosotros la hemos hecho una fiesta social, pero en sí es una fiesta familiar, porque el día que Jesús nació, solo estaba su papá terrenal y su mamá. Los tres. Y eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica, es una fiesta familiar, una reunión familiar. Es un día tan especial porque queremos ser imitadores de aquel momento en que el Dios del universo mandó al Mesías para restaurar, para cambiar, para hacer de nuevo a todo aquel que a Él lo busque de corazón y con sinceridad y con arrepentimiento en muchas cosas que habían pasado. Y luego en el verso 4 dice, y Él estará y apacentará, alimentará, con otras palabras, con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Vaya, qué maravilloso. Nacer en un pueblo tan pequeño, muy desconocido, llegar con una gran autoridad, hacer las cosas increíbles que solo Dios puede permitirnos hacer con una bendición tan grande como la que le dio a su hijo. Y luego dice que será tan conocido en todos los países del mundo, porque esa es la promesa que Dios ha hecho. Moraremos seguros, viviremos seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Vaya, cuando yo leo estos pasajes, ¿cómo es posible que Dios haya planificado 600 años o 700? Pero hay una medida aproximada, porque los humanos somos los que ponemos las distancias, las medidas, los números. Dios no. Dios vive en la eternidad. Pero según los cálculos son un poquito más de 600 años, donde Isaías anuncia la venida del Señor. Y luego lo segunda Miqueas, diciendo el punto donde va a nacer. Y a cambio de ¿qué? A cambio viene el Mesías, y a cambio de ser salvos, de que nos bendiga el Señor, ¿qué nos puede pedir? ¿Qué pediría de nosotros? Y ahí mismo en Miqueas, capítulo 6, estábamos en el 5, ahora vamos al 6. Hay unos pasajes tan maravillosos que cuando uno los analiza, dice uno, esto se ve fácil, pero no es tan fácil. Vamos a leerlos. Mire, capítulo 6 de Miqueas, versículo 6. Dice, la pregunta es, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y con qué adoraré al Dios Altísimo?
Y luego otra pregunta que uno mismo se puede hacer: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice el verso 8: oh humanidad, sí, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante tu Dios. No necesitamos grandes cosas para buscar de Dios, ni grandes sacrificios, ni cosas tan difíciles donde buscarlas, de dónde obtenerlas para poder agradar a aquel Dios. Si lo único que nos está pidiendo Él es que hagamos justicia. Y eso significa en cierta forma buscar de Dios primero, pedirle perdón por nuestros pecados y que Él nos justifique como limpios de todo pecado. Y entonces llevar una vida de justificación para los demás. De la manera como el Señor nos perdona a nosotros, nosotros deberíamos perdonar a todos aquellos que de una o de otra manera nos han ofendido. Y luego dice aquí que debemos amar misericordia. O sea, debe de encantarnos, debe de satisfacernos el tener compasión por otros y ver de qué manera podemos ayudar y contribuir para que las cosas caminen mejor. Y aparte de todo esto, humillarnos ante la presencia de Dios, que era lo que más nos ha costado a todos. ¿Se recuerda cuando usted era rebelde y no quería que nadie le hablara de Dios, ni quería saber de Él, y creía saber mucho de Él sin siquiera poseer una Biblia? O a lo mejor la tuvo toda la vida en su casa y nunca la abrió, porque llegó al convencimiento de que no entiendo nada. Por más que lee, no entiendo, porque siempre quisimos la palabra, leerla con la capacidad intelectual del ser humano, pero nunca lo hicimos con un corazón dispuesto y humillado ante Dios. Y sin embargo, cuando venimos a Él y Él nos justifica y nos hace que vivamos en una vida de justicia y de amor y de misericordia, y entendemos que la humildad es lo más primordial para acercarnos a Dios, entonces se nos facilita tanto la lectura y la interpretación de ella también. Dios no nos pide gran cosa, grandes sacrificios. Dios no le está pidiendo a usted que camine 3 cuadras de rodillas y se ensangren, se dañe sus rodillas, le salga sangre. No, Dios no le está pidiendo eso. Ni le está pidiendo tampoco que se acerque a Él con un látigo y que se golpee la espalda. No. Simplemente que con humildad reconozcamos nuestros grandes errores, que le pidamos perdón y que cambiemos nuestra conducta como nunca pensamos que podíamos hacerlo. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. Ahora quiero que vayamos, cerremos esta parte del Antiguo Testamento y vayamos hasta el Nuevo, buscando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos al capítulo 4. Capítulo 4, en el libro o la carta a los Filipenses.
Y el capítulo 4 lo que en el versículo 7. Aquel hombre que era perseguidor de la iglesia, aquel hombre que golpeaba, encarcelaba y asesinaba o apoyaba que eso se hiciera a todos los cristianos, un día vino y tuvo que humillarse ante la presencia de Jesús. Cuando le hizo aquella gran pregunta: ¿por qué me persigues? Y la pregunta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó en espíritu. Le dijo: yo soy aquel al que tú persigues. Y cambió la vida totalmente del apóstol Pablo. Y después escribe él muchas cartas, pero ante todo este versículo que debemos de ponerlo en práctica cada día en nuestras vidas. Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos a pocos días de que venga la fiesta que tradicionalmente celebramos como la Nochebuena, y conocido también la Navidad, y que podamos hacerlo como recuerdo de la venida de aquel que fue enviado por Dios como nuestro Salvador, y que con la presencia de Él en nuestras vidas y en nuestros hogares podamos manifestar lo que Pablo pide aquí, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos con el conocimiento profundo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a orar. Acompáñenme para decirle: Señor, gracias por estas palabras escritas en estas hojas de este hermoso libro. Gracias, Señor, por las promesas de la venida de tu Hijo. Gracias por saber, Señor, anticipadamente dónde iba a nacer Jesús. Y gracias también, Señor, por enterarnos de que al acercarnos a Dios, todo aquel orgullo y toda aquella soberbia la desechemos y busquemos a Dios a través de un alto grado de humildad, para que entonces podamos disfrutar de la paz que solo Dios puede darnos. De esa paz que Cristo nos habló cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como te la da el mundo. La paz de Dios es algo que muchos no la entienden, pero quienes ya disfrutamos de ella, guardan nuestros corazones y nuestros pensamientos en santidad. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo mucho que harás. Gracias por la venida de Jesucristo a este mundo. Sé que pasamos por momentos difíciles de la sociedad debido a determinada pandemia que nos rodea. Pero sabemos perfectamente, Señor, que tú estarás con nosotros si seguimos adecuadamente los consejos de los científicos, a quienes tú les has provisto la sabiduría, porque la palabra está escrita donde dice que la ciencia se multiplicará. Y gracias a ese conocimiento científico hay 3 actitudes que cada uno de nosotros debe de seguir, mientras tú proveas también el conocimiento, Señor, para poder llevar a cabo la aniquilación a través de la ciencia que tú das, y
que entonces podamos nuevamente seguir disfrutando como hasta ahora de la paz que siempre tú nos das. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo, que vino en determinado día a determinado lugar, pero que el tiempo que pasó en este mundo terrenal dejó una profunda enseñanza en cada uno de aquellos que abrimos nuestro corazón para recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por bendecirnos, por guardarnos y proveernos todo aquello que es necesario para la sobrevivencia mientras estamos en este mundo terrenal. Alabado seas por toda la eternidad. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro guía, maestro, en el nombre de Él, gracias. Amén. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor.